Los pensionistas podrían no llegar a cobrar la paga extra del año 2017. Va a estar con nosotros Santiago Niño Becerra para hablar de todo esto, además de vuestra aportación, que no se puede llevar a dar. Pensiones puntual y religiosamente. No me hagas spoiler, porque luego la gente no lo ve. Vamos a hablar un poquito de las pensiones y luego que venga Santiago Niño Becerra y nos escuchamos todos. Vaya por delante que no lo decimos nosotros, que lo dice el gobierno. Bueno, el fondo se agota, lo decía Iñaki, a más velocidad de la que imaginamos. En esta fecha, en noviembre del próximo año, la hucha se quedará a cero. Sin un euro no habrá dinero ni para pagar a los jubilados la extra de Navidad, según reconoce el gobierno en funciones en el plan presupuestario. Aquí lo tienen que ha enviado a Bruselas y que ha adelantado el diario El País. Noticia preocupante porque actualmente en España hay más de 9 millones de pensionistas, 9 millones de personas que dependen de esa pensión. El 60% ni siquiera llega a mileuristas, según datos oficiales. Las cifras hablan por sí solas y la hucha se va vaciando a una velocidad de vértigo durante estos años. Por ejemplo, a finales del año 2011 la hucha tenía 66.800 millones de euros y solo queda una tercera parte. Esta cantidad, 24.300 millones el pasado mes de julio. Pero ojo, porque esta cifra será bajando porque, como saben, el gobierno en diciembre tiene que pagar la extra de Navidad. Pese a todo esto, el ministro de Economía en funciones dice que no hay motivos para alarmarse. Escuchen. Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y por la generación de empleo. Mucho menos optimista es la posición. Por ejemplo, van a escuchar a Podemos. Ellos apuntan al dinero público que se ha destinado a los bancos rescados y que hace disminuir la hucha. Y a nosotros sí que nos salen las cuentas para sostener el sistema de pensiones, pero hay que ponerse un poquito más firmes con quienes no han devuelto la lluvia de millones que recibieron del conjunto, el esfuerzo del conjunto de la ciudadanía española. Aún no ve una solución, pero la cifra es la que es y la realidad es que la hucha se quedará así a cero a finales del año 2017. Así es, y lo cierto es que fue el señor de Guindos quien en este mismo programa nos aseguró a todos que mientras hubiera crecimiento, las pensiones estaban aseguradas. Para hablar de pensiones, del futuro de las pensiones y de cómo la hucha va deshaciendo a ojos vistas, está con nosotros Santiago Niño Becerra. ¿Qué tal? Doctor, bienvenido. Un placer, como siempre, poder hablar con usted. De hecho, es una de las cuestiones que más le plantean en Steve Mails, donde Santiago Niño Becerra da respuesta a muchas cuestiones que le plantean a través del correo electrónico. Lo primero que tengo que hacerle es un reproche. Profesor, usted vaticinó que la hucha de las pensiones se acabaría, si no me equivoco, para el mes de junio del año 2018. Cierto. Se va a acabar antes. En concreto, los pensionistas no van a cobrar la paga extra de 2017. ¿Por qué no la van a cobrar, de verdad? En principio, no la van a cobrar. ¿Cómo no la van a cobrar? ¿Por qué la van a cobrar? Venga, por favor, le echo una pregunta a él. Porque en diciembre del 2017 el saldo de la caja de reserva va a ser de menos 2.700 millones. Entonces, si las pagas extras se están pagando con el fondo de reserva, quiere esto decir que, a no ser que pase algo, los pensionistas no van a cobrar la paga extra de diciembre del 2017. Yo le quiero preguntar si el hecho de que llevemos un año sin gobierno, con un gobierno en funciones, tiene algo que ver con la velocidad con la que se está evaporando la hucha de las pensiones. Yo creo que no, en absoluto. Yo creo que esto no ha influido en nada, es mi opinión, pero yo creo que no, porque los presupuestos ya estaban hechos, se prorrogaron, ha habido ingresos fiscales, ha habido ingresos a la seguridad social. Yo creo que no, yo creo que esto no ha influido. Que la señora Fátima Báñez diga que todos aquellos pensionistas que continúen trabajando más allá de la edad de jubilación vayan a cobrar el 100% de la pensión, ¿a usted cómo le suena? Bueno, yo creo que es una medida muy inteligente por parte de la señora Báñez, porque si la persona sigue trabajando, habrá un ingreso. Lo que yo no tengo claro es que esto a las empresas les guste, porque eso significará que seguirán teniendo trabajadores mayores, es decir, caros, y no podrán sustituirlos por jóvenes que son mucho más baratos, al margen de que yo no sé si se podrá seguir pagando las pensiones de estas personas que sigan trabajando, pero bueno. ¿Las pensiones anticipadas llevan camino de desaparecer? Yo creo que sí, pero además por la propia sostenibilidad del sistema. ¿Me permite hacer un pequeño...? Un segundito, porque con esta cuestión nos vamos a quedar y es lo primero que vamos a hacer a vuelta de publicidad. Amén, lógicamente, de debatirlo todo esto con los tertulianos que tenemos hoy, que son Antonio Bomón. Buenas noches, Antonio, bienvenido. Buenas noches. Y se incorpora también Carmen Espina y Elizabeth. Con ellos hablaremos y a vuelta de publicidad volveremos con esta cuestión. Las pensiones anticipadas corren el peligro de desaparecer. Volvemos ahora en unos minutos, a la sexta noche.
abierto La Sexta Noche, 1 de la madrugada, hablando del futuro de las pensiones en este país, de cómo se desvanece la hucha de pensiones. Nos acompaña el profesor Santiago Niño Becerra. Le hacía yo una pregunta antes de irnos a publicidad que tiene que ver con las jubilaciones, no las pensiones anticipadas. El final de las jubilaciones anticipadas. Nos decía usted que sí, que va a ocurrir. Sí, a ver, las jubilaciones anticipadas se inventaron para dulcificar los despidos. Es decir, la forma de que las grandes empresas, sobre todo, tenían para reducir sus plantillas era jubilar a la gente anticipadamente. Claro, ahí se llegaron a unas situaciones realmente kafkianas. Recordemos todos lo que hizo Telefónica, aquellas jubilaciones a los 48 años, ¿no? Entonces, bueno, salió precisamente la ley telefónica para que las empresas con beneficios pudieran o tuvieran que financiar estas. Pero de todas maneras es una situación que es insostenible, con lo cual yo pienso que cuando ya se acaben de limpiar todas las plantillas de bancos y grandes empresas y tal, desaparecerán las jubilaciones anticipadas. Estamos oyendo muchas veces en estos últimos días hablar del envejecimiento de la pirámide poblacional española. Esto supongo que vendrá a agravar el problema que tenemos con respecto a las pensiones. No, en absoluto. A ver, y esto como dicen los políticos, sí. Me encanta que me haya hecho esta pregunta. Sí, a ver, cuando se dice que la población española se está envejeciendo, es verdad, es decir, el porcentaje de personas mayores cada vez es mayor en relación, sobre todo, al de personas jóvenes. Esto es totalmente cierto. Entonces se dice, bueno, pues hagamos una cosa, aumentemos la población, o bien aumentando la tasa de natalidad, o bien permitiendo que lleguen inmigrantes. Para que así coticen, pero para eso tienen que encontrar trabajo, ¿no? Para eso tienen que trabajar. Y en España ya tenemos una tasa de paro del 20% y una tasa de paro juvenil del 43% y una tasa de subempleo del 12,5%. Con lo cual, si ahora empiezan a venir inmigrantes o a aumentar la natalidad pensando futuras cotizaciones a la seguridad social, primero, ¿dónde van a trabajar? Esa es la primera pregunta. ¿Y esta iniciativa de 178 diputados pidiendo que aumenten las pensiones en función del IPC? A ver, esto es genial. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Pero es que el problema es si con incrementos del 0,25% las pensiones tienen el déficit que tienen, con incrementos del IPC, que no sean el de estos años pasados, claro, evidentemente, no van a financiarse. Bueno, hemos querido también plantear una serie de... la posibilidad a la gente de que nos plantee sus dudas con respecto a las pensiones, y Santiago Niño Becerra va a contestar a esas preguntas. Adelante, Andrea. Sí, hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos pues esas dudas que tienen sobre las pensiones, y vaya por delante que tienen muchas dudas y mucha inquietud con lo que pueda pasar en los próximos días y años. Y vamos a empezar por él. Aquí va a aparecer por Pablo. Tiene 85 años, está preocupado, muy preocupado por el agujero en la hucha de las pensiones. Aquí va su pregunta. He oído de que las pensiones hay peligro de que las quiten. ¿La mía la van a quitar también? Eso se pregunta. ¿La suya la van a quitar? A ver, si la pregunta es si van a eliminar las pensiones, yo creo que no. Yo creo que no. Eliminarlas, es decir, pensiones para nadie, cero. O para todo el mundo, cero. Yo creo que no. Lo que sí que yo creo que va a pasar es que las pensiones contributivas van a tender a convertirse en asistenciales y se van a aproximar las bases más altas a las más bajas, con lo cual se llegará a una pensión mínima que no tendrá que ver absolutamente nada con lo cotizado. Pero Pablo cobrará. Pero sí, cobrará, pero para que se quede tranquilo. No sé si será buen plan esto de las pensiones privadas. Bueno, los planes de pensiones privados, bueno, yo te invito a que cojas un periódico, el que quieras, un periódico económico, y mires la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y entonces, pues, a ver, la rentabilidad de los fondos de pensiones es fiscal. Ya no tanto. Ya no tanto. ¿Tú sabías que el 90% de las dotaciones a fondos de pensiones se hacen en diciembre? Ah, sí. Se hace una simulación del IRPF del año que viene, entonces la gente dice, bueno, a mí me va a tocar pagar tanto, entonces doto en diciembre ya para cubrirme. A ver, que es legal totalmente, ¿eh? Sí. No es ilegal. Pero a ver, la rentabilidad de los fondos de pensiones no es a nivel de ahorro de previsión, es fiscal básicamente. En España hablo, ¿eh? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso la hace una mujer de inquietud también entre los que cotizan hoy en día. Es, por ejemplo, el caso de ella, de Juan, y teme que cuando se jubile pues no haya dinero para su pensión. Esta es su pregunta. Estamos trabajando para tener día de mañana una pensión. Si las pensiones se están acabando, ¿qué están haciendo con nuestro dinero?
eso. Se pregunta, ¿qué están haciendo con su dinero? Pagar las pensiones de las personas que ahora las están cobrando. Es decir, en España tenemos, bueno, en España, en Francia, en Reino Unido, tenemos un sistema que se llama de solidaridad intergeneracional. Es decir, nosotros estamos pagando, nosotros me refiero a las personas activas, estamos pagando las pensiones de las personas que ahora las cobran. Y, por ejemplo, mis alumnos, yo les digo, vosotros me vais a tener que pagarla con a mí. Entonces se miran y se ríen, ¿no? O sea, esto ya indica algo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este dinero que ahora se está recaudando sirve para pagar las pensiones actuales. Las futuras las pagará los jóvenes que ahora aún no están trabajando. Vamos con la siguiente pregunta. Respuesta resuelta. Vamos con la tercera pregunta. Otro de los grandes interrogantes de quienes continúan trabajando es la edad de jubilación. Por ejemplo, a Manoli le inquieta que ese límite se siga retrasando. ¿Es usted partidario de que se retrase la edad de jubilación? Pues esa era la pregunta. ¿Es partidario usted? A ver, es que yo esto lo enfocaría de otra forma. Partiendo de la base de que yo pienso que va a haber problemas para pagar las pensiones, problemas graves, lo que yo recomendaría a las personas que puedan hacerlo es que no se jubilen nunca, porque si se jubilan significará pérdida de poder adquisitivo. Esto es independiente de lo que dice la señora Báñez, eso es independiente. O sea, es decir, yo lo que creo, lo que sugiero, es que las personas que puedan seguir trabajando, sigan trabajando para no perder poder adquisitivo. A no ser, claro está, que tengan un patrimonio alto que les permita jubilarse. Continuamos. Trabajar hasta el último aliento. Y vamos con la última. Muchas dudas también tienen sobre la cuantía de las pensiones. El gobierno en funciones ha anunciado que en 2017 y por cuarto año consecutivo las pensiones subirán el mínimo legal, ese 0,25%. Por eso pregunta Juan Miguel. Mi pregunta sería si considera usted que pueden subir las pensiones más de un 0,25%. Pregunta que muchos pensionistas se hacen. A ver, si ya estamos diciendo que hay un déficit, o sea, la respuesta es que sí, la respuesta es que sí. Punto y aparte. Si estamos diciendo que hay problemas para pagar las pensiones con las subidas que hay ahora, la única forma de subir más del 0,25 es dejar de gastar en otras cosas o bien crear un impuesto especial para financiación de las pensiones. Si no, no. Bueno, pues vamos a abrir todo este tema a debate. Vamos a empezar, si os parece, por quien se acaba de incorporar. Luego ya voy con vosotros. Francisco Molina tiene unas ganas locas de preguntar por la pensión de su madre, que cree él en peligro. Luego veremos si está o no. Yo no creo que esté en peligro. Bueno, él cree que no. Vamos a empezar con... Bueno, yo, después de tan negros vaticinios, que bueno, que es verdad que a la vista de la pirámide demográfica y de cómo van evolucionando los acontecimientos, parece que no pinta bien, pero de lo que se trata es de buscar fórmulas que permitan apuntalar o reforzar el sistema. Ha citado una, vía impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Otra podría ser sacar las pensiones no contributivas, las de viudas y huérfanos, sacarlas del sistema, que la verdad es que tiene todo el sentido porque los trabajadores, digamos, no tienen por qué hacer esa carga, tiene que ser el Estado. Entonces, ¿dónde ve usted la solución más clara, más contundente para que no se vaya devaluando la pensión, en definitiva, o corse el sistema? Vamos a ver, quedémonos con una cifra, 3,3 millones. Estos son el número de trabajadores en España que tienen una remuneración mensual por debajo de 300 euros. ¿Vale? Quedémonos con otra cifra, 5,7 millones. Estos son los trabajadores en España que tienen una remuneración por debajo del salario mínimo. ¿Qué se puede hacer con esto? O sea, es decir, estas personas, ¿cuánto pueden cotizar? ¿Cuánto pueden ahorrar? ¿Qué ahorro preventivo pueden hacer? Preventivo de cara a una jubilación. Claro, es que el problema de las pensiones, a ver si esto nos lo aprendemos bien, es que los ingresos son menores que los gastos. Esta es la historia de las pensiones. O sea, parece ser que se está formando una literatura oficial que dice que el problema de las pensiones está en los gastos y el problema de las pensiones está en los ingresos. Pero claro, ¿qué panorama de ingresos tenemos? Tenemos este. Desde la reforma laboral del 2012, la masa salarial total en España ha decrecido en 20.000 millones de euros.
todo eso repercute en los ingresos de la Seguridad Social. Sí, pero si el diagnóstico, usted nos lo ha dejado claro, lo que no termino de ver es qué receta nos propone para intentar abordar la solución a un sistema en el que hemos estado contribuyendo y están contribuyendo millones de trabajadores que tienen unos derechos a cobrar y a tener una pensión digna, para que el sistema ni colapse ni se devalúe hasta el extremo de que te encuentres con una pensión ridícula. ¿Qué se puede hacer ahora? Porque se van a reunir el Pacto de Toledo, se supone que se va a reunir el año que viene, cuando esto ya se normalice un poco. ¿Qué medidas se pueden tomar? Para mantener, con este panorama, para mantener las actuales pensiones, los actuales importes de las pensiones en base a las bases de cotización, yo creo que es imposible, a no ser que se cree un impuesto complementario, bien que se recorte de algún sitio para dedicar a pensiones. Bueno, luego no es imposible, vamos a ver. No, Lo que sucede sí, es pero que cuidado. El español medio puede soportar más presión fiscal. A ver, vamos a ver. Yo creo que orientar el tema de las pensiones desde un punto de vista exclusivamente económico es un error. El tema de las pensiones es un tema económico, pero es sobre todo un tema político y un tema de paz social. Es decir, cuando se habla y preguntan, ¿pero pueden desaparecer las pensiones? Hay que decir, no, porque eso sería tanto como decir, va a haber revolución en España. Es decir, no se puede asumir que llegado un momento y después de haber hecho ese pacto intergeneracional, el grueso poblacional del baby boom que ha sustentado las pensiones hasta ahora, cuando lleguemos a la edad de jubilación se nos diga que no hay jubilación para nosotros, porque eso es tanto como dejar desprotegidos y en la calle y por tanto dispuestos a cualquier cosa a millones de españoles, y por otro lado, hacer recaer sobre sus familiares directos el peso de ellos, y eso es tanto como hacer un crack social. Bien. Por lo tanto, yo creo que el tema no es tanto decir es imposible, así no puede ser, sino como tiene que ser posible y como no puede ser de otra forma, busquemos la forma mejor de hacerlo, pero ya está, o sea, se trata solo de buscar la forma de hacerlo, no de plantear siquiera que esto pueda acabarse, que esto pueda quebrar o que no pueda haber pensiones. Perfecto, ¿queremos pagar las pensiones? Ni un problema. Entre 65.000 millones y 90.000 millones al año asciende el fraude fiscal en España. Con la cifra más baja, se pagarían 4 déficits de la Seguridad Social. Pero con el fraude fiscal hemos pagado ya las pensiones, el agujero de no sé qué, la sanidad y 5 veces la educación. Quiero decir que está bien y que hay que recuperar ese dinero, pero quiero decir que hay que recuperar ese dinero, pero que lo cierto es que hay que asegurar el futuro de millones de trabajadores españoles de aquí a 15 años, porque hay que asegurar que este país tenga un futuro y que tenga paz social, y por lo tanto, se recupere o no se recupere todo o parte, hay que buscar soluciones, es decir, todas las que hagan falta. Es que eso es un poco... A mí me gustaría que no hubiera nada de fraude fiscal, pero no vamos a conseguir acabar con todo el fraude fiscal. Entonces hace falta medidas, yo esto lo digo con mucha pasión, porque, oiga, a mí es uno de los que me están diciendo que después de cotizar 40 años me voy a quedar sin pensión, entonces yo no estoy dispuesto a asumirlos, que me he hecho al monte. El 80% de los impuestos en España los pagan los salarios. ¿Más impuestos son los salarios? Bueno, más impuestos, de acuerdo, podemos decirlo de más impuestos para las grandes fortunas, más impuestos lo que quieran, pero me da igual, o un impuesto sobre no sé qué cosa, que no es un impuesto nuevo, que se crea, es decir, lo que sea. Hay que buscar la solución. El único problema que hay es que políticamente los políticos sean capaces de consensuar una solución que les parezca a todos más o menos justa. Me voy con Bombón. Don Santiago, por reconocernos. En el año 2009 le hice yo una entrevista en el programa de Eli del Valle y el Círculo, y usted allí vaticinó que en el año 2012 el sistema económico que tenemos habría hecho crack y tendríamos que estar ya en un sistema de trueque. Evidentemente no ha pasado. Hemos ganado cuatro años. Espero que el vaticinio que hace usted de las pensiones sea exactamente igual que el cambio del sistema del trueque. Bueno, hay una diferencia muy importante. Aquello eran estimaciones, estos son realidades. Ah, bien. O sea, es decir, esto es una realidad admitida por el gobierno incluso, que este año las pensiones van a cerrar con un déficit de 15.000 millones. Y el año que viene, el 17, con uno de 19.000 millones.
Esto está admitido por todo el Ya, mundo. don Santiago, el problema es que yo estos vaticinios que hace usted los escuchaba perfectamente a otros economistas en el año 1994-1995, cuando la tasa de desempleo era del 22% en España, y se llegó a decir incluso que en el 2015 ya no habría pensiones públicas en España, no se podrían pagar en aquellos años. Después resulta que se crearon 5 millones de puestos de trabajo y las pensiones no solamente se pudieron pagar, sino que se ha hecho una hucha de la seguridad social de 80.000 millones. Que por cierto, me parece una irresponsabilidad terrible decir que no se va a poder pagar pensiones, porque la hucha de la seguridad social sirve para el déficit que tienen las pensiones, pero si no se podría buscar de otra manera. Pero las pensiones en España con el sistema de reparto están absolutamente garantizadas. Y mire, el sufrimiento que crean personas como usted, diciendo estas cosas en medios de comunicación, a personas cuyo único ingreso por la edad que tiene son las pensiones, es mejor no decirlo. Es terrible. No es mejor no decirlo. No es mejor decirlo, es mejor no mentir. Es que usted, lo que usted ha dicho es mentira. ¿Qué me está diciendo usted? Lo que usted ha dicho es mentira, ¿pero qué señor. Por favor, usted ha hablado del año 93. En el año 93 la deuda de España un momento, por poner orden, que la hucha de las pensiones se agota en 2017. La hucha de las pensiones no es el un pago de las dato del gobierno. pensiones. La hucha de las pensiones no es el pago de las pensiones. se están pagando con la hucha de las pensiones. Antonio, es el turno de Santiago. Las pagas extras se están pagando con la hucha de las pensiones. Y el año que viene por favor, las pensiones van a quedar menos 2.072 millones, ¿verdad? No. Y cuando no había hucha, claro se pagan las pagas pero extras. cuando había, se creó la hucha para los tiempos malos. No. Ante tiempos malos se consume la hucha de las pensiones. Es decir, pero es que yo estoy muy de acuerdo con cuando no Antonio había también hucha de en que pensiones, no se puede... cuando no había hucha de pensiones, la tasa de paro en España del 10%. Una tasa, la del 10%, que el señor Hollande y el señor Juppé han dicho en Francia que es horrorosa. Horrorosa. Señor, Ya tenemos el 20%. pero vamos a ver, ¿y por qué momento. en este momento la economía está creciendo? Y se están creando puestos de trabajo. Se habla de que en el 2020 pueden en España 20 millones de personas trabajando. No, pero dígalo todo. Con 20 millones de personas trabajando, evidentemente se puede pagar el sistema de reparto de pero pensiones. dígalo todo. Dígalo todo. ¿Qué tengo que decir más? Diga que hoy en España el 28,6% de la población española está en riesgo de exclusión social. Bueno, bien, Que uno de cada 8 trabajadores es pobre. De que la pobreza infantil está en el 30%. No, es el mismo debate. Por favor. Está aquí, esto está aquí. Hombre, es que no se pueden decir estas cosas porque se asusta a los pensionistas españoles que van a cobrar su pensión, que está garantizada. Es un sistema, el sistema de reparto es una de las mejores cosas que tenemos en nuestro estado de bienestar. Usted lo ha dicho, es un sistema de generosidad intergeneracional. Es fundamental. Pero es increíble. Decir que se van a acabar en el 2017 el que se paguen las pensiones es asustar a la gente. Es como ese pensionista que decía, no me van a pagar pensión a mí, personas que solo tienen ese ingreso. Vamos a dejarle hablar. Becerra. O sea, yo lo que he dicho, y esto ha venido publicado en todos los periódicos generales, que la gente lo ha podido leer, que en el año 2017 va a cerrar esa caja de reserva con la que se están pagando las pagas extras, va a cerrar con un saldo de menos 2.760 millones. Bien. Va a cerrar. ¿Qué son los con lo presupuestos? cual, si no hay una inyección extra de ¿Qué son dinero, los presupuestos las españoles? pagas extras... ¿Qué son los presupuestos españoles? Antonio, si no llevamos un orden, Santiago no está tan acostumbrado al debate. Si no hay una inyección extra de dinero, si no la hay, la paga extra de diciembre de 2017 ¿por qué no va a haber? se va a poder cobrar. ¿Por qué no va a haber? ¿Por qué no va a haber? Pues los salarios tendrán que pagar otro impuesto. Son decisiones políticas y se pone dinero más o menos dependiendo de la necesidad y dependiendo también de cómo la gente quiere esta cuestión. El sistema de pensiones es un tema absolutamente que todos los españoles estamos de acuerdo en que se siga pagando. Por tanto, ningún político lo va a suprimir. Pues los salarios tendrán que pagar más impuestos. No se puede asustar los pensionistas. ¿Pagarán más impuestos? Bueno, pues habrá que pagarlos. Es lo que le he dicho yo. El sistema de pensiones es irrenunciable porque vertebra este país. Claro, hombre. Es irrenunciable. Y este fraude seguirá.
Y esta frase seguirá. Pero es que eso es independiente de las pensiones. No, es lo mismo. No, está es aquí dentro. independiente que consigamos, está aquí dentro, son ingresos, que la gente pague y contribuya con lo que debe pagar, es independiente de las En pensiones. 1995 en España había el 22% de paro y personas como usted decían esto mismo que están diciendo pero la ahora. deuda era en muy una distinta. sesión de 12 ¿Cuál era la pensiones deuda en el no se 93? pueden pagar y después se han pagado. ¿Cuál No se era han la deuda pagado. en el Se ha hecho una 93? hucha de reserva de 80.000 millones de euros. No, Además del pago de las A ver, pensiones. Antonio, ya. Es el turno de Santiago Ño Becerra. Es decir, la deuda, porque claro, es que todo está vinculado en economía. España tiene actualmente una deuda de casi el 300% del PIB. La deuda privada en España actualmente roza el 200%. En el año 96 era del 65%. Es que son dos realidades totalmente diferentes. ¿Cuál es la riqueza nacional? Es decir, la riqueza nacional es solamente el PIB, es decir, de un año. Es decir, consideramos como economista que la economía nacional se reduce a eso, o la capacidad que tiene de crecimiento una economía que está dando un vuelco con alto valor añadido. Se permite la deuda, ¿eh? Bien, pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa el nada? 200%. Oye, y pagan las pensiones. Perdona, no pasa nada. este año España va a tener que pagar 30.000 millones de euros de... Podemos pagarla. Es decir, estamos en un ciclo de recuperación. Sí, pero las carreteras necesitan 6.700 millones. Vamos a ver, pero si es muy sencillo. Es decir, la economía española creció un ritmo del 3,5-4%. ¿Estarás de acuerdo? En el periodo del ciclo que va del año 96 al 2008. En este periodo que hemos tenido crisis hemos retrocedido... No, espera. Espera. ¿Y en ese periodo cuánto ha crecido la deuda privada? Sí, claro. ¿Pero por qué ha crecido esa deuda privada de las empresas? Porque No, y de las familias. Porque se ha generado riqueza. No. Es decir, España ha comprado, España ha comprado, el Banco de Santander ha comprado un montón de bancos en todo el mundo que hacen que el Santander vaya bien. El BBVA lo mismo. Pero eso no es PIB español, ¿eh? ¿Cómo que no? Bueno, los ingresos vienen a España, no se quedan fuera. Los beneficios que el BBVA tiene en Brasil, si no vienen, eso no es PIB Ahora español. me he perdido. Es decir, que tú consideras que empresas que están consolidando, cotizando en la bolsa española, no es PIB español. No, eso no es PIB español. ¿Cómo va a ser español. PIB español si Que se no, llama dinero español? Que no. Es la primera interpretación. Una inversión que una empresa española hace fuera, los rendimientos de esa inversión, si no son repatriados, eso es PIB de ese país. Hombre, no. Sí, hombre, que sí. Hombre, por favor. Ah, no, entonces nosotros hemos dejado ese dinero ahí. Entonces tú haces una interpretación. Es decir, mañana el BBVA decide, perdón al presidente que no sé si nos está escuchando, liquidar todas sus actividades fuera y traer el dinero. ¿Ese dinero dónde se queda? ¿Se queda allí o se queda aquí? Todas las plusvalías que genera... Si los trae, y lo invierte aquí. O Telefónica. Eso generará PIB en España, Sí, claro que sí. Y entonces ese endeudamiento lo habrá que descontarlo entonces, ¿no? No. No lo descontamos. Sí, solo sí, pero ¿va a pasar esto? ¿Va a pasar esto? Pero eso es la riqueza de una nación. No, pero... Estados Unidos porque es poderoso y rico. Porque ¿Qué endeudamiento tiene Estados Unidos? ¿Por qué? Porque sabe que le van a aceptar todos los dólares que imprima. Y a España le están aceptando. Estamos emitiendo deuda 50 años ya, ¿eh? Sí, claro. ¿Lo has visto, eh? ¿Pero por qué? 50 años. ¿Pero por qué? Porque España está drenando la riqueza nacional a la que te referías con 30.000 millones al año para pagar intereses. Me voy a ir con Aroca. Lo primero que llama la atención, al menos a mí, digo como curioso, ¿no? Lo benevolente que se es con las cifras de este gobierno y del Partido Popular, entre otros de la deuda, y lo malevolente que se fue en tiempos de Zapatero. Entonces, vamos, si Zapatero llega a tener la deuda que tiene actualmente Mariano Rajoy, no sé lo que hubiera pasado. Pero bueno, esto es una cuña que he metido previamente a lo que quiero decir, ¿no? Pero me sigue llamando mucho la atención. Aquellas cosas que fueron tan graves hace 4 años resulta que ahora son menos graves o de pronóstico reservado en todo caso. Pronóstico reservado ideológico, por supuesto. Yo creo que con esto de las pensiones, profesor, yo creo que a todos nos han metido en una especie de trampa o de engaño. En este mismo plató hemos tenido aquí a sesudos académicos, pensadores, miembros de consejos de expertos, en donde nos han dicho que el problema de las pensiones era una especie de evento demográfico y en donde la receta europea, fundamentalmente la receta de Berlín, decía que es que teníamos que trabajar más. Incluso se nos ha llegado a decir que es que aquí trabajábamos muy poco, porque cómo era posible, desde el punto de vista calvinista, de que aquí nos jubiláramos con 63, 64 años, mientras que los alemanes se jubilaban con 67. Así se identificaba el problema. Así se identificaba. Digo que cómo se hacía, no digo que tuvieran razón, digo que eso es lo que se decía. Se decía, bueno, si en vez de jubilaros a los 65 o jubiláis a los 67, trabajáis 2 años más, problema resuelto. Eso es lo que se nos ha dicho hasta ahora. Pero claro, lo que no se nos decía es que al mismo tiempo que nos decían que había que trabajar más tiempo,
nos decía que teníamos que trabajar menos. ¿Menos en qué sentido? Menos horas, más precario, más paro y sobre todo menos salario. Ahora dicen, ahora descubren, joder, pues ahora resulta que los números no cuadran. ¿Cómo van a cuadrar? Decía el ministro, el crecimiento económico lo arreglará todo, sí, si interviene en la subida de salario, si hay más masa salarial o horas trabajadas y si hay más gente trabajando. Pero si no hay más gente trabajando, si esa gente que trabaja no trabaja más horas y esas horas no están mejores retribuidas, no habrá dinero que entre en el sistema. Luego, por tanto, no es un problema demográfico ni es un problema de ninguna naturaleza, es un problema ideológico. ¿Por qué? Porque los que han pensado en este tema y unieron el enfoque que le dieron a las pensiones, más el enfoque a la reforma del mercado laboral, más el enfoque propio del reparto de la riqueza, pues iba a conducir a esto, y era clarísimo, y no hace tanto. Pero algunos políticos que fueron muy malevolentes con Zapatero y muy benevolentes con el señor Rajoy y su sistema, pues no lo han querido ver. Bueno, ideológico no lo sé, aquí no entro. O sea, yo lo que digo es que es un problema de ingresos. Que ahora se están jubilando personas con pensiones altas, los baby boomers que han tenido contratos indefinidos a tiempo completo, con salarios crecientes, durante mucho tiempo indexados a la inflación, lo cual está muy bien realmente. Y estas pensiones se van a tener que pagar, se están pagando ya con salarios más bajos, es decir, con bases de cotización más bajas, con empleo precario, con estos trabajadores. Entonces, claro, es que es una pura cuestión de números. Es decir, podemos decidir, eso puede decidirse, cerramos colegios, privatizamos toda la educación y lo dedicamos a pensiones. Bueno, es una solución, es una vía. Eduardo. Es que dice unas cosas. Vamos a ver, a mí, yo a Santiago le tengo aprecio y creo que es un gran intelectual de la economía, pero me parece una irresponsabilidad supina lo que está haciendo esta noche. El mensaje se está intentando trasladar. Las pensiones se van a seguir pagando porque el Fondo de la Reserva de las Pensiones es un instrumento para usarlo en tiempos de crisis, no es un fin en sí mismo. Y si Perdón un poco, pero es que yo me estoy liando. ¿Usted ha dicho realmente que si no se van a pagar? Yo digo que sí, yo digo... No, lo ha dicho, no. Es que yo creo que no estamos equivocados. ¿Qué lo ha dicho? No, le puedo preguntar a él. Ha dicho que la paga extra no se va a pagar. Estamos hablando de la paga extra de las pensiones. Le preguntamos... ¿Estoy sordo? Eduardo, pues mira, para no interpretarle, está aquí. Se lo preguntamos. Pero que está lleno de uso de la paga. Espera, no, que te la devuelvo. Pero ya que estamos hablando de lo que él ha dicho... Yo lo que he dicho es que si a 31 de diciembre de 2017 no hay una inyección de fondos, habrá este saldo y la paga extra no se va a poder pagar. Yo he dicho eso. Vamos a ver. No, que no se vayan a dejar de pagar las pensiones. Es un tema político, no económico. Pero habrá que sacar el dinero de algún lado. Es que vamos a ver, o yo sigo sordo, o he aumentado mi sordera en los últimos 10 minutos, o niño me cierra la cabeza y decir no se va a poder pagar. Es que lo he dicho. Si no hay una inyección de dinero. Vamos a ver, yo lo que digo es, primera cuestión, si el fondo de reserva se esquilma, se paga de otra partida de lo que se quitará. Claro, si es lo que está planteando. Perfecto. Entonces, que nadie meta miedo, las pensiones se van a pagar. Este mismo debate, como bien ha señalado Antonio antes, se generó en los años 90, en el año 93 concretamente. No se van a poder pagar las pensiones. Y sí se pudieron pagar porque pasamos de una crisis a una etapa de crecimiento sostenido, que me da la impresión que es en lo que hemos entrado ahora. Antes, al principio de la crisis, por cada nueva pensión se destruían 3 empleos. Ahora, por cada nueva pensión, ¿sabéis cuántos empleos se crean? 7. De este ¿Cómo tipo, se pagan? tipo. ¿Puedo terminar, Santiago, por favor, si eres tan amable? Ahora, por cada nueva pensión se crean 7 empleos. Y las pensiones no se pagan con la reserva, las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales. Por tanto, si sigue la recuperación económica, si seguimos creciendo al 3.2 o al 3.5, no va a haber ningún problema para pagar las pensiones, porque entre otras cosas ya se ha recuperado más de la mitad del empleo destruido en la etapa Zapatero. Por tanto, insisto, se van a pagar las pensiones. El fondo de reserva no es un fin en sí mismo. Las pensiones se pagan con cotizaciones. A ver, Comisiones Obreras hizo un estudio que yo comparto, y no soy de Comisiones Obreras, que demostró con una claridad meridiana que en España se estaban sustituyendo empleos indefinidos a tiempo completo por empleos temporales de tiempo parcial. En Cataluña, que es una región rica, etcétera, etcétera,
En el primer trimestre, el 92% de los contratos que se hicieron tuvieron una duración de menos de un mes. O sea, se está creando ese empleo precario. 3,3 millones de trabajadores están cobrando menos de 300 euros al mes. Y esta gente es la que tiene que pagar más impuestos. No, vamos a ver. Yo es que no sé si a lo mejor no se está explicando bien. Que efectivamente hay un problema con el mercado de trabajo, todos lo sabemos, y lo que yo me pregunto es, cuando usted transmite esto, ¿con qué afán lo hace? ¿Lo hará con afán de que eso se solucione? Sí. Claro, pero es que a lo mejor parece que lo está transmitiendo con un tono absolutamente pesimista y que no hay arreglo. Aquí lo importante no es el diagnóstico, el importante es encontrar la solución. Y entonces lo que usted parece que dice es que no hay solución posible porque no habrá que... Pues alguna solución hay. Lo que yo le vengo a decir cuando digo que es un tema de decisión política y que ningún político va a quitar las pensiones porque es que se le monta una tangana, que es que ya no hay necesidad de pensiones. De acuerdo que las pensiones se van a seguir cobrando, menos mal. Porque había 8 millones de personas viéndonos ahora. A ver, tiene que quedar claro que lo que estamos hablando es que se dejarían de pagar a no ser que se produzca esta inyección. Lo ha dicho varias veces. Le escuchamos. A ver, por favor, no gritemos, no hace falta. Sí, pero es que estamos dando vueltas a la pregunta. O sea, la pregunta no la estamos planteando. O sea, todos parece que estamos de acuerdo. Mágicamente va a aparecer dinero para poder seguir pagando las pensiones con los mismos importes que ahora. Mágicamente no, con voluntad política de sacarlo de otro sitio, claro. Sí, aquí está. ¿De dónde? ¿De dónde? Esto no lo estamos recibiendo. Eso es lo que tienen los políticos que pasan. Santiago, con este empleo. Bueno, es que el empleo... Volveremos con este tema y con este asunto más adelante. Mails es el libro de Santiago Niño Becerra, donde podrán encontrar respuesta a algunas de las preguntas que se plantean. Es una buena noticia que vuelvan otra vez los economistas de izquierda aquí. Paco, no te quedas nunca cuando viene Daniel Lacalle. No. Viene mucho también. Porque ¿sabes qué ocurre? Que si viene la pizarra es que Rajoy va a gobernar. Es decir, ya llega el momento. Hay unas pautas en este programa que son premonitorias. Paco, te aclaro una cosa. A mí me han acusado de ser de derechas, de ultraderecha. Vamos. Pues ahí queda eso. Mails, por lo tanto, donde Santiago Niño Becerra da respuesta a algunas cuestiones económicas que se plantean, y la que más se plantea es precisamente las pensiones en este libro. Santiago, un placer, como siempre. Muchas gracias por haber estado aquí la sexta noche. Vamos a hablar de violencia de género y enseguida...